Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y vamos a ver el cuarto episodio de Squid Game. Vamos a ver con qué juego nos encontramos esta semana. Mm. Tiene por lo menos 3 personas dentro. 잘 썼어. Demostró que vale la pena tenerla en su equipo. 기훈이 형. ¿Se dio cuenta que lo dejó morir? 고맙네. 왜? 자네 따라해서 살았어. 이 친구 덕분에. 미안해. 괜히 내가 다 찢어. Se convirtió en el héroe de todos. Porque muchos deben haber sobrevivido gracias al lengüetazo. 구병이 탈락하였습니다. 이번 게임으로 적립된 상금은 79억입니다. Creo que es bastante eso. Excuse me. 이봐요. 뭐 하는 거예요? 같이 좀 먹고 삽시다. Ojalá los reten por hacer trampa. 음식은 참가자 수만큼 준비했습니다. 저기요. Uy, 2번 가져갔어요. 내가 봤어요. es un problema que se tienen que arreglar entre ellos. 좀 써 있나? 안 보이는데? Vengate en el juego. 너 때문에 깨졌잖아 이 개새끼. 씨발 삐쩍 마른 새끼가. 그러냐? 씨발 놈아. 아이 개새끼. 이봐요. ¿Lo mató? 죽었어. ¿Está permitido eso? 저 사람이 죽었어요. Acaban de morir como 120 adentro. 저기 사람이 죽었어요. 저 자식이 사람을 죽였다고요. 우리끼리 이렇게 죽이면 안 되는 거잖아. Medio que ya se están matando entre ustedes. 271번 탈락. Porque si esto es algo que está permitido, va a ser un problema para el futuro. Ya no esconden nada aparte. Entre nosotros igual, qué flojito. 거기 Sí. 일 안 하고 뭐 하는 거지? 죄송합니다. Es un superior. 소각장엔 무슨 일로? 상급자가 묻기 전에 먼저 말하지 않는다. Cuadrado es el más alto. 다 같이 뭉쳐서 싸워야 돼. 거기서 일 생기면 이쪽으로 와요. 알겠습니다. O este ya se está quedando dormido. Necesitamos cuidarla. O que se sume. 난 사람 안 믿어. Yo tampoco. 이런 데까지 기어들어온 인간들은 더 못 믿고. 그게 네가 나한테 할 소리냐? 원래 사람은 믿을만 해서 믿는 게 아니야. 안 그러면 기댈 데가 없으니까 믿는 거지. 28번 왜 혼자야? 29번이 안 나타났어. 사고가 생긴 거야? 몰라. 그럼 배달은 너 혼자서라도 해. 무슨 소리야? 안에서 싸움이 날 거야. 일부러 음식을 적게 주고 싸움을 유도하는 Ok. 거지. 다음 게임을 하기 전에 약한 것들은 미리 솎아내는 거야. Calculo que desde afuera reclutan carniceros. Porque imagino que la venta de órganos en cierto punto debería ser rentable en el mundo ilegal. 나도 끼워줘요. 같은 편에. 뭐 여기서 감이 걸리면 주사. Me cae demasiado mal esta señora. Incluso peor que él. 내가 알아요. 다음 게임이 뭔지. 그리고 일본들은 지정된 장소로 급히 이동하시. El problema con este chico es que no tiene idea qué hacer. 소득 30초 전. El juego especial. Guerra de almohadas. Esta chica está muerta. Snitches gets stitches. 네가 봤어?
Cuidado. Bien. ¿Lo clavó? Ay, no. Patada entre las piernas. Bien. Bien, hay que pegar mucho ahí. Yo creo que la mejor estrategia es hacerse pasar por muerto. ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¿Hay sangre? No puedo creerlo. ¡Qué gente horrible! El viejito. Uy, cuidado. Uy, fuck. Uy. Las coreografías son muy buenas. 제발 그만해. 나 무서워. 나 너무 무서워. 그만해. 게임 종료. (456번) 이 중에 황인으로 하고 있습니까? 우린 서로 이름을 모릅니다. Confía en él porque lo conoce. ¿Reconociste su voz? Lo que pasó recién fue raro. Ah, ¿son cremados? ¿Y para qué los meten en esos paquetitos? Tan lindos. Si los van a quemar. 그냥 우리가 저거 가지는 거 아닙니까? Llevarse todo. Tendrían que ganar todos. Pero si el último juego es 1 contra 1, o solo sobrevive uno, cagaron. 내가 몇 살로 보여요? 49, 39? 마지막 기회다. 19. 나랑 끝까지 같이 가는 거지. 나 속이면 안 돼. 나만 믿어. 나 배신하면 죽일 거야. Yo le tendría miedo a ella. 난 오늘 죽을 것 같은데. 너 때문에. El hombre es muy vulnerable. Estoy medio choqueado, nunca vi tanto sexo en una serie coreana. Obviamente ustedes no van a ver eso. Lo voy a cortar, pero 여러분을 환영합니다. 이번 게임은 bueno. 단체입니다. 참가자들은 10명씩 10 personas. Ok. 무조건 힘이 좋아 보이는 놈들로만 모아. ¿Qué juego va a ser? 아 그럼 저는요? Porque si necesitan fuerza. 우린 이미 노인이랑 여자가 있으니까 나머지는 남자들로 뽑아야 돼. 그럴 수도 있지만 확률상 남자들이 유리한 게임이 더 많아. 지금 우리 목숨을 베팅하는 거야. En teoría sí, pues las mujeres no juegan tantos juegos. No seamos tan... 이 손 감춰. 약해 보이니까. Pero parecía bastante fuerte igual. En las peleas que tuvimos antes. 아니 근데 저는 꼭 제 아내랑 ¡Oh! 괜찮으시겠어요? 죄송합니다. Uy. 아니지. ¿La dejó? 장난하는 거지? 사람 넘치잖아. 안 보여? 우리 지금 딱 10명인 거. 나 배신하면 Bueno. 아이고 무서워라. 우리 한민혜 씨. 오늘도 게임 잘해보세요. 뭐냐? 나랑 하자. Ok. 내가 남자들로만 모으자고 했지. 분위기 쎄, 안 해.
나 잘못 온 거야? No, 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 quédate. Si encima ya nos falta uno. 이 삐쩍구른 애들보다 내가 훨씬 더 쓸만할걸? 그리고 내가 못하는 거 빼고는 다 잘할 Ya está, me aburrió. ¿Qué es el de la cuerda? Porque hay una línea en el medio. Y se necesita gente fuerte. Tipo, mover gente. La línea me parece que era para separarlos un equipo de otro equipo. Nada más. 이번 게임은 Ah, es el de la cuerda. Pero ahí arriba 저 위로 보이는 타워에서 줄을 당겨 상대방을 아래로 떨어. se caen y mueren. No tenemos un equipo muy fuerte. Me gusta la cara de... Ni me preocupa lo que está pasando. De la 240. Si te caes, morís. Matan a uno del tiro. Lo más importante acá es la fuerza en las piernas. Y en los brazos. Y en todo el cuerpo. Ah, bueno. Bueno, creo que igual el equipo más fuerte ha sido eliminado. Así que por ahí es todo más parejo ahora. 5조. Ay, parecen fuertes también estos. Quizás se suspende el juego antes de que lo juguemos. Porque ese montaje en paralelo debería significar algo. Bueno. ¿Cómo? Habla. Está bien, igual no me interesa la historia previa. Contame la estrategia. Bueno, ya la contó. Esto es voz en off. Ok. ¿Se puso él primero? Sí, re. Porque tiene que aguantarlos. ¡Upa! Sí, 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 sí. Muy bien pensado. Todo el peso tuyo. Y eso les va a afectar la cabeza. Ahora. Ahora. Parece que están remando. Me gusta la coordinación. El tema es que no les den respiro para que resistan. Porque si pueden pelear, cagamos. Sí. Fuck. El ancla. Van a ceder ellos. Sí, 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 sí. Se caen, sí, 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 sí. Hay que soltarle las cuerdas. Y frenen. ¡No! No, ¿cómo me vas a terminar el capítulo ahí? Pedazo de persona horrible. Bueno. Vamos a hablar un poco de este episodio. Pasaron demasiadas cosas, entonces es como que perdí un poco el eje de review, pero vamos a tratar de acomodarla. Primero, tuvimos la noche. Fue una noche terrible en la cual necesitábamos sobrevivir de cualquier manera. Y básicamente esto se permitió al demostrarles que se puede matar. Cuando se puede matar fuera de juego, lo que hizo fue darles a ellos la oportunidad de no depender del azar y de poder tomar cartas en el asunto y dedicarse ellos a terminar las noches con cada vez menos personas. Yo no sé si esto seguirá sucediendo. Luego ellos
pudieron dormir tranquilos, no volvieron a pelear, pero no me extrañaría que haya otra oportunidad, quizás incluso más silenciosa, pero ahora van a estar todos con la guardia alta, entonces va a ser más complejo. Pero en cualquier momento una persona puede decidir romper su botella y clavársela a alguien y listo, porque ellos lo permitieron, así que hay que estar muy atentos. Me gustó bastante el momento en el que el viejito dijo que si nos matamos entre todos no va a quedar nadie para seguir jugando. Lo cual me parece interesante porque es como que por primera vez sentí que estas personas que están jugando con ellos son personas horribles, pero los superiores, ¿no? Están haciendo quedar a este grupo de personas que está jugando el juego como animales. Y los está haciendo pelear por un hueso y los está haciendo matarse entre ellos. Y lo que está haciendo es básicamente divirtiéndose con ellos. Y es la primera vez que pecan de animales. Y ese momento del viejito les hizo acordar que son humanos. Pero igualmente no sé cuánto tiempo vamos a poder mantener nuestra humanidad en este juego. Habrá que descubrirlo en los próximos episodios. Por ahora, algunos pueden permitirse darse el lujo de seguir siendo humanos. Próximo juego. Se nos sumó a nuestro equipo la 67, que se llama Seviok. Vamos a decirle 67 porque ya me olvidé cómo se llamaba. Y lo anoté, pero no me gusta cómo está escrito. Así que imagino que no se llama así. Pero se sumó la 67 a nuestro equipo. Y nos presentamos. Por ahora el único nombre que no sabemos es el del viejito, que podría estar teniendo un episodio de demencia que él dijo que él necesitaba contar para poder mantener bien a su cabeza y demás. Pero bueno, este viejito no recuerda su nombre por ahora, así que no sé si en algún punto hablará. Por suerte, recordó cómo ganar en la soga. Yo no sé si van a ganar, imagino que sí, porque la serie continúa y son los protagonistas. No matas a todos los protagonistas en el episodio porque honestamente no me interesaría ver la serie. Así que yo imagino que van a ganar y que bueno, este corte fue solo cliffhanger. Pero nada, vamos a verlo eso probablemente la próxima semana. La estrategia está buena y casi funciona. Después tuvieron que ir a la lógica del 2.18, pero fue buena y hay que tenerlo en cuenta para el futuro, porque son juegos, este juego es un juego muy normal que se hace en cumpleaños al aire libre o alguna fiesta al aire libre entre amigos o incluso cuando se hacen esos tipo días de recreación de las empresas, también se suele hacer mucho esto, así que está bueno tenerlo en cuenta para futuros encuentros en los cuales dependamos de poder ganar y que no usemos necesariamente la fuerza bruta, sino que tratemos de ser más inteligentes que el rival y le ganemos. El momento en el que este muchacho dice demos 3 pasos para adelante y frenemos, es importante porque básicamente les van a hacer perder el equilibrio a los de adelante, ya que ellos van ganando, están haciendo fuerza y lo único que va a pasar es que vos les vas a dar cuerda y se van a caer. Después, si logran levantarse, cagaste, pero en principio podría funcionar y podrían ganar. Entre otras cosas, tuvimos el primer encuentro entre el detective y nuestro protagonista, que le preguntó si una persona, no recuerdo el nombre, estaba acá y él le dijo, no conozco los nombres, así que no sé. Yo creo que la voz le suena, entonces de a poquito va a tener que empezar a darse cuenta quién es y que quizás es un aliado y lo podríamos usar en algún punto. Por otro lado, tenemos la relación de el malote, no recuerdo el nombre, y la malota, que me da mucha pena esa persona, pero es una persona que básicamente lo que está haciendo es tratando de sobrevivir y para sobrevivir hay que hacer este tipo de cosas. Me hizo acordar mucho a un personaje de Spartacus, que no sé si vieron Spartacus, pero en un momento cuando están todos libres, se unen los gladiadores y empiezan a tomar como mucha más gente para su ejército. Y una de las chicas que se suma dice, bueno, ¿cuáles son las cabezas de este ejército y cuáles están ocupadas? Y a pesar de que tuvo que irse con un chabón bastante bruto, la piba
lo único que quería era poder conseguir como un buen rango y poder conseguir supervivencia y poder vivir de la mejor manera posible. Y no le molestaba hacer cosas que tenían que ver con sexo, por ejemplo, porque en realidad lo que pasa en este tipo de situaciones es que en el 99% de las situaciones las mujeres controlan al hombre y lo controlan como quieren. En este caso no pasó, pero por lo general siempre están en poder, a pesar de no parecer estar en el poder, terminan como bien paradas siempre. Entonces, es una estrategia que puede funcionar. Quizás el problema de ella es creer que estaba funcionando y que ahora va a tener la posibilidad de matarlo, quizás. Quizás incluso le pide perdón, qué sé yo, y si vos lo llevas otra vez al baño y todo lo que tiene que ver con sexo al hombre lo hace muy estúpido y muy predecible. Entonces quizás si vos venís de rodillas y alimentás ese ego y te lo llevas al baño otra vez y están teniendo relaciones sexuales, en ese punto el hombre es muy vulnerable. Entonces agarrás un cuchillo, lo matás y fin. Se puede pasar y puede seguir ganando ella. Lo cual no me molestaría ahora con él. En principio quiero que antes de morir mate a el tipo. Después tenemos toda esta historia del carnicero, que no sabemos muy bien cómo funciona. Quizás es 5 empleados de esta organización notaron que con el trabajo de órganos se podría generar mucho dinero. Entonces quizás dijeron, bueno, vamos a vender órganos, pero para vender órganos necesitamos doctores. Entonces quizás en cada uno de estos juegos ellos reclutan un doctor. Y mientras que el doctor está, venden órganos, sacan órganos y fin. Y listo. No lo sé. Quizás es eso, quizás hay algo más. Y lo único que le dijeron al doctor es, mira, vas a ir a este juego, podés ganar todo esto, tenés que sobrevivir, nosotros te vamos a ayudar. Y como el chabón también estaba extremadamente desesperado, aceptó esas condiciones, más el plus de que tiene ayuda, entonces él se sentía más confiado a poder ganar el juego. Eso es todo lo que puedo decir de este episodio. Vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana. Arrancaremos con el final del juego, así que vamos a ver eso. Yo voy a ver ahora. Sí, voy a ver otro. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Squid Game. Chao, chao.